En el ejercicio 12 tenemos un préstamo de 200.000 que se amortiza por sistema francés con 40 cuotas mensuales vencidas, siendo la TNA del 24%. Inmediatamente después de pagada la cuota 20, o sea, se paga la cuota 20 y en ese momento se cambia al sistema alemán, manteniendo vigente las demás condiciones. Nos piden determinar cuánto ganó el tomador del préstamo con el cambio de sistema. Lo que tenemos acá es un caso en donde empezamos pagando un préstamo por sistema francés y en un determinado momento lo cambiamos al sistema alemán. A ver, si yo saco un préstamo a pagar en unas condiciones, lo que se pacta es, desde el comienzo hasta el final, mantener esas condiciones. O sea, no es que yo voy a plantearle al acreedor, mira, dame un préstamo y yo te lo voy a pagar en 40 cuotas. Las primeras 20 las hacemos en alemán o en francés y las últimas te las pago en alemán. No, no existe eso. Lo que sí puede existir es que yo saqué un préstamo a pagar en 40 cuotas en sistema francés y que cuando llegué a una determinada cuota, en este caso el número 20, planteo un cambio, que puede ser, por ejemplo, una refinanciación. Puedo llegar a un acuerdo con el acreedor de cambiar la forma de pago, o puedo sacar un préstamo en otro lugar y con lo que me dan de ese préstamo saldar esta deuda y entonces después continuar con el otro préstamo. Pero siempre los cambios van a venir sobre la marcha, no es que de antemano se pactan. También ocurre algo parecido a esto cuando yo saco un préstamo con tasa variable. Que el préstamo sea con tasa variable no quiere decir que todos los días me vaya variando la tasa. Va a ir variando de vez en cuando. Entonces el valor de la tasa del futuro yo no lo conozco. Lo que sí voy a saber es con qué tasa empieza el préstamo y cuál va a ser la tasa que se va a tomar como patrón para después ir actualizando la tasa y cada cuánto tiempo se va a ajustar. Entonces, por ejemplo, supongamos hay préstamos en donde los primeros 2 años la tasa no cambia y a partir del segundo año va a cambiar anualmente, semestralmente, o por ahí de entrada empieza a cambiar todos los semestres, o las condiciones van a depender de cada situación y sobre todo de cada momento. Pero la estructura, el concepto es que los cambios se van dando sobre la marcha. Lo que uno empieza a hacer se va en los cálculos, porque yo digo, a ver, yo saco un préstamo en francés, las cuotas son todas iguales. Pero si la tasa es variable, ¿cómo voy a calcular la cuota hoy si no sé cuál es la tasa del futuro? Bueno, porque se trabaja de esta manera. Se calcula el día de hoy el valor de la cuota como si todo el préstamo se pagara de aquí hasta el final en las condiciones del día de hoy. O sea, con tantas cuotas y con la tasa del día de hoy. De esa manera se calcula la cuota. Una vez que tengo la cuota empiezo a pagar, a pagar. Llega el día que se plantea el cambio, ya sea una refinanciación que propongo o que consigo o un cambio de tasa, y entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que ya se pagó no existe. Lo que existe como deuda es el valor de la deuda al momento que se está planteando el cambio. Entonces, calculamos cuánto estamos debiendo al momento del cambio y una vez que tenemos ese valor, es como empezar un ejercicio nuevo. Bueno, yo debo esta plata, ¿en qué condiciones la voy a pagar? ¿Con qué tasa? ¿Con cuántas cuotas? Y se recalcula nuevamente todo. Entonces, para no confundir, acá es un ejercicio donde se nos plantea un cambio de sistema. En otro se nos va a plantear un cambio de tasa. En otro se nos va a plantear una situación en donde no pude pagar y tengo que refinanciar mi deuda. Siempre el mecanismo es el mismo. Yo voy a calcular cuánto quedo debiendo al momento del cambio. Y de ahí en más es como empezar un ejercicio nuevo. Bien, llevado a este ejercicio, la persona plantea un préstamo que va a durar 40 cuotas. Va a pagar de 0 a 40 los 200.000 por sistema francés, ¿verdad? Esto que continúa lo ignora totalmente. Entonces lo que yo voy a hacer es calcular la cuota, porque sé que en el sistema francés son 40 cuotas iguales. Tengo el valor del préstamo, tengo la tasa, tengo la cantidad de cuotas y entonces voy a poder calcular
el valor de la cuota. Voy a tener 200.000 es igual a la cuota por 1 menos, 1 más la tasa. Cuando la hacemos efectiva nos queda del 2% a la menos 40 sobre la tasa. Y con esto me da una cuota de 7.311,15. Entonces yo voy a pagar acá la cuota 1 de este valor, la cuota 2 de este valor, la 3, y estoy pensando en que voy a tener que pagar las 40 cuotas de ese valor y con eso saldo la deuda. Comienzo a pagar y llega el momento 20 de este préstamo. Yo la cuota 20 la pago y acá es donde se me plantea el cambio. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a averiguar? ¿Cuánto quedo debiendo al momento 20? Y lo que yo quedo debiendo al momento 20 no va a depender del futuro, de cómo lo voy a terminar pagando, sino que va a depender de lo que me prestaron y de lo que quedo debiendo a ese día, ya sea en función de lo que ya pagué o en función de las 20 cuotas que todavía no pagué. Bien, yo lo voy a buscar de esa manera. El valor al momento 20 voy a buscarlo actualizando las 20 cuotas de este valor que todavía no le pagué al acreedor. 7.311,15 es el valor de la cuota por 1 menos 0,02 elevado a la menos 20 sobre 0,02. Y ahí tengo el saldo de deuda al momento 20, que es de 119.547,78. Estas 20 son las 20 cuotas. Estas son de la cuota 21 a la cuota 40 que todavía no pagué. Yo lo trabajé, lo aclaro porque como justo son 20 y 20, yo estoy actualizando las 20 que todavía no pagué. Entonces, si este es mi saldo de deuda, es como acá empezar un ejercicio nuevo. Yo acá pongo el 0, en el momento 20 sería mi 0, donde tengo un préstamo de 119.547,78. Y empiezo, bueno, a ver, ¿cómo voy a pagar esta deuda? Y la voy a pagar por sistema alemán. ¿Con cuántas cuotas? Las condiciones anteriores se mantenían vigentes. Esto quiere decir que yo este día tengo que haber saldado la deuda, así que lo voy a pagar con 20 cuotas. ¿Con qué tasa lo voy a pagar? Y en este caso la tasa no me cambiaba. Si me cambia la tasa, también voy a plantear ese cambio. Acá sigue siendo el 2%. Y aquí puedo continuar pagando mi deuda sin ningún problema. Ahora, particularmente aquí lo que me preguntaban era ¿cuánto ganó por el cambio? La ganancia en este caso va a estar dada por pagar menos intereses, porque a mí me prestan 200.000 y yo voy a tener que devolver de capital 200.000. Ya sea que pague las 40 cuotas en francés o las 20 en francés y las restantes 20 en alemán, a la larga, si saldo la deuda es porque pagué de capital los 200.000 pesos, ni más ni menos. Todo lo que yo voy a pagar por arriba de 200.000 se va a deber a los intereses. Y ahí es donde está la diferencia. No es lo mismo pagar intereses acá, en las últimas 20 cuotas, si sigo con el francés, que pagar los intereses en las últimas 20 cuotas si me paso al alemán. En las primeras no hay problema, pero en las últimas no hay problema porque las pagué en francés, entonces esto no cambia. Lo que va a cambiar, y que justamente es lo que yo voy a comparar, es si yo hubiese pagado entre 20 y 40 en sistema francés, ¿cuántos intereses me hubiesen cobrado? Y si yo termino pagando entre 20 y 40 en sistema alemán, ¿cuántos intereses pago? Entonces, si acá pago más que acá, la diferencia me juega a favor. Y eso es lo que yo gano. ¿Queda claro? Bien. Para calcular los intereses de 20 a 40 con el sistema francés, voy a ir a la fórmula de intereses de LAP, que es la número 9. Entonces, voy a calcular intereses de 20 a 40 por el sistema francés. Uso la fórmula número 9 del lado izquierdo, que es la que corresponde al sistema francés. Ustedes ahí tienen la fórmula, así que yo voy a reemplazar los datos. Fíjense que es intereses entre 20 y 40,
La cuota la tengo, todo el resto de la información también. Entonces va a ser mi cuota 7.311,15, que va a multiplicar a P, que es 40, menos L, que es 20, más 1 menos 1 más la tasa, que era del 2%, elevado a la menos N, que son 40 cuotas, menos P, que también es 40. Acá me está coincidiendo, porque yo estoy calculando, esto es L y esto es el P en la fórmula. Pero como P, estoy calculando de acá hasta acá, me coincide con 40, esto me va a dar 0, no me hago problema, porque cuando esta resta me dé 0, esta cuenta me va a dar 1, 1 menos 1, 0, este término va a terminar anulándose, así que no me va a molestar. Este es este de acá, y ahora me falta agregar el de acá, que es 1 menos, también acá dentro de la línea de fracción, 1 más la tasa, elevado a la menos N, que es 40, menos L, que es 20, sobre la tasa. Hacemos esta cuenta y nos va a dar 26.675,22. O sea, estos son los intereses que hubiésemos pagado entre 20 y 40 si no cambiábamos de sistema. Si seguimos pagando con lo que habíamos pactado al inicio, que era un sistema francés. Ahora vamos a calcular los intereses que termino pagando entre 20 y 40 con sistema alemán. Pero cuidado, porque yo estoy hablando del 20 y 40 de mi eje original. Pero mi 20 y 40 corresponden a 0 y 20 del sistema alemán. O sea que yo en realidad voy a calcular intereses entre 0 y 20 nuevo. Vamos a poner acá para que no se confundan. No entre este y este, entre este 0 y este 20. En donde yo estaba debiendo 119.547 y lo termino pagando con 20 cuotas en sistema alemán con una tasa del 2%. Entonces lo que yo quiero son los intereses totales que pago acá. Nosotros podríamos, en este caso que es alemán, utilizar la fórmula correspondiente a intereses entre L y P de la derecha. Pero solo en este caso. En otros casos no. Entonces yo voy a generalizar lo siguiente y les voy a decir. Estas fórmulas exigen que desde el momento 0 hasta el último momento que yo aplico, por ejemplo, si es entre L y P hasta P, si estoy hablando del momento que sea, o sea, siempre desde el inicio hasta el momento P que estoy trabajando, que las condiciones se mantengan fijas. Si hay cambios entre el comienzo y el momento donde estamos parados, las fórmulas, excepto algunas en particular que ni les voy a decir para no confundir, no se pueden aplicar. Hay que modificarles algo. Entonces, si yo miro y quiero usar la fórmula de intereses entre 20 y 40 por sistema alemán, veo que entre 0 y 20 no era lo mismo, porque yo no estoy pagando 40 en alemán. Estoy pagando solamente 20 en alemán. Las demás fueron en francés. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como no puedo usar la fórmula de intereses entre L y P, voy a venir a esto. Yo quiero los intereses entre 0 y 20 de este nuevo préstamo, sistema alemán, 20 cuotas. Entonces, voy a buscar intereses, voy a usar la fórmula de intereses de 0 a n, porque quiero los intereses totales. Y la fórmula de intereses de 0 a n es más cortita, es más cómoda. Es esta de acá, interés total de 0 a n. Fíjense que es b sub 0 por la tasa por n más 1 sobre 2. Pero esto es toda información de este nuevo préstamo. Entonces, cuando me dice acá b sub 0, mi b sub 0 son 119.547,78, que es lo que yo quedaba debiendo.
por la tasa con que estoy pagando esto, que es del 2%, por la cantidad de cuotas con que voy a pagar esto, que son estas 20 cuotas, más 1 dividido 2. Hacemos esa cuenta y nos da 25.105,03. Entonces, esto es lo que yo termino pagando de intereses en esta última parte del eje, o sea, de 20 a 40 de mi operación crediticia. Y estos son los intereses que yo hubiese pagado de 20 a 40 si no hubiese cambiado de sistema. Fíjense que pago menos. Cambiando, pago menos. ¿Cuánto menos? La diferencia. Entonces, ¿cuánto ganó? La diferencia entre 26.675,22 menos 25.105,03. O sea, tiene a favor 1.570,19. Insisto en este tema. Cuando se plantean los cambios, se plantean sobre la marcha. No es que de entrada ya sabemos que vamos a plantear un cambio después de la cuota 20. Aún, como les decía al principio, los préstamos con tasa variable, se sabe por ahí cada cuánto va a actualizar la tasa, pero no se sabe el valor numérico de la tasa. Entonces, obviamente, la tasa siempre va a estar relacionada con algo, porque no es que, bueno, a ver qué tasa se le ocurre hoy al dueño del banco y eso es lo que me cobran. No, la tasa está relacionada a la tasa que se está cobrando en los préstamos, o sea, la modificación de la tasa está enganchada con algún otro tipo que figura en el contrato. O sea, yo voy a tener que saber, si bien no voy a saber cuál va a ser el valor de la tasa que me van a cobrar en el futuro, sí voy a tener un parámetro para darme cuenta de cómo va a ir modificándose mi tasa. Bien, entonces, cuando yo tengo que empezar a pagar un préstamo, empiezo a hacer los cálculos como si desde el principio hasta el final todo se mantuviese fijo. Si en algún momento hay un cambio de tasa, de préstamo, de forma de pagar, de periodo de diferimiento, desde que me prolongan los pagos, me postergan los pagos, me dan un periodo de gracia. Por ejemplo, yo ahora estaba pagando un crédito hipotecario y con el tema de la pandemia no lo puedo pagar, entonces me dicen, bueno, los próximos 3 meses no pagues la cuota, pagala a partir del 4.º mes y después vemos, bien, ahí viene el tema, después vemos cómo compensamos esto, porque no es que te voy a regalar estas 3 cuotas, entonces estas 3 cuotas voy a tener que pagarlas en algún momento, o me las pueden prorratear, o las puedo pagar al final, pero obviamente me van a cargar intereses. Entonces, cualquier motivo que a mí me provoque un cambio es como empezar de nuevo. Yo busco el saldo de deuda ese día y lo anterior ya no existe más, porque si ya lo pagué, no existe. Y es un ejercicio, una situación nueva. Debo esta cantidad de dinero y la voy a pagar en estas condiciones. Y a partir de ahí calculo lo que necesito.